está ahí dándole vueltas, usando mucha ilustración. Hoy veremos mucha metáfora, muy bonito. Y no sé, me emocionaba mucho hoy en la mesa volviendo a leerlo, y eso que lo he leído hoy este pasaje esta semana un montón de veces, pero es bonito como Pablo lo expresa, ¿no? Y las ilustraciones que usa son muy bonitas. Vamos a leer nuestro texto de hoy, en Efesios 2. Hoy vamos a hablar, y habla de muchas cosas Pablo ahí, pero introduce un tema nuevo que es el pacto de Dios. Entonces vamos a hablar de la realidad de que Dios ha hecho un pacto eterno. La Biblia habla a veces, incluso antes de la fundación del mundo. Hay traducciones como la catalana que voy a leer que hablan de una alianza, un pacto, algo que Dios se propuso hacer, se lo propuso consigo mismo. Entonces lo hace por sí mismo, no por mérito de alguien más, sino porque Él mismo en sí mismo se ha propuesto a amar y salvar. Ese es el pacto que Dios hizo, el pacto de gracia, el pacto de salvación. Y luego el texto habla de cómo en ese pacto Dios está haciendo una familia y cómo ha de ser esa familia. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Efesios 2, versículo 11. Normalmente leemos la NVI peninsular. Voy a leer hoy en la catalana. Efesios 2, 11. Per això, recordeu que en altre temps vosaltres, pagans de naixement, éreu anomenat incircumcisos, pels que es diuen de la circuncisió, ja que porten en la pròpia cara una marca feta per mans d'home. En aquell temps vivíeu separats de Crist, privats de la ciutadania d'Israel, forasters a la promesa y a las alianzas. Ahí está la alianza, la promesa, el pacto. Vivíeu en el món sense esperança i sense Déu. El 13. Ara, en canvi, viviu en Jesucrist. Aleshores, éreu lluny, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, destruint el mur que els separava i abolint en el seu propi cos allò que els feia enemics, la llei en els seus manaments i preceptes. Així, ha posat pau entre tots dos pobles i en ell n'ha creat un de sol, la nova humanitat. Ha fet morir en ell l'enemistat i per mitjà de la creu els ha reconciliat tots dos amb Déu i els ha unit en un sol cos. Ell ha vingut a anunciar la bona nova de la pau a vosaltres que éreu lluny i la pau als qui eren a prop. 18. Per ell, uns i altres units en un sol esperit, tenint accés al Pare. Hasta aquí. Mi título es Dios no improvisa. Dios no improvisa. Pensando en esta idea del pacto, pensarlo de esta manera, Dios no improvisa. La salvación, como Dios nos salva, es el plan A. Dios no está improvisando, arreglando platos que se han roto. Es el plan A de Dios. Dios no improvisa. Por eso el subtítulo, un pacto. Y de ese pacto fluye una comunidad, la eclesia, la iglesia. Y Dios no está improvisando, era su idea, un pacto, una comunidad. La iglesia es una comunidad de gente, esto es un poco obvio, ¿no? De hecho, la palabra esta, no sé si sabéis que a veces las palabras, no sé, la palabra, por ejemplo, pau a catalá, la traducimos y significa en español, en castellano, paz, ¿no? Pero la palabra eclesia en griego no la tradujeron. Si la fuéramos a traducir sería grupo de personas, un grupo de personas apartado para, asamblea, pero simplemente cogieron eclesia en el griego y le pusieron las mismas letras, iglesia, no la tradujeron, sino la dejaron tal cual. Pero si la tradujéramos sería una comunidad de personas, ¿no? De hecho, en la cultura griega se le llamaba eclesia a la asamblea de los ciudadanos griegos. Cuando los ciudadanos griegos, que tenían este perfil de ciudadanos, se reunían, era la eclesia. La asamblea, significa como separados para, un grupo de personas separados para alguna comunidad con una identidad específica. Hoy en día es algo muy técnico, ¿no? Que significa la cristiandad, ¿no? Para todos los que confían en Jesús, pueden ser llamados eclesia, la comunidad de Jesús. Ahora, ¿qué es una iglesia pensando así? Que es una comunidad de personas con una identidad en común.
¿Qué es esta comunidad? Leí esta semana de una antropóloga que existió en la vida real, ¿no? Que en una ocasión un estudiante que estaba estudiando antropología le preguntó que cuáles eran los signos, los primeros signos para entender que en algún sitio había habido una civilización. ¿Qué cosas habían que encontrar, no? Y él esperaba que la antropóloga le dijera, pues, vasijas, herramientas, anzuelos, cosas de este tipo, que te dan señas de que no solo hubo una persona o personas desconectadas, sino una comunidad de personas, con oficios y con cosas, ¿no? Sin embargo, la profesora le respondió que el primer signo de una comunidad, de que ha habido una civilización, una comunidad, en una cultura antigua, era un fémur. Un fémur es un hueso de la pierna, no sé si del muslo o de más abajo, del muslo, ¿no? Pues es un hueso del muslo. Un fémur que se había roto y que había sanado. ¿Entiendes? Ella le dice, la antropóloga, no sé si quería transmitir una enseñanza o qué, le dice, no, el primer signo de que en un sitio ha habido una civilización, una comunidad, es encontrar un hueso con una cicatriz sanado, pero que es evidente que estuvo roto y que soldó y sanó. Un hueso con una cicatriz de que hubo una rotura, pero sanó. Explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, yo qué sé, un jabalí se rompe una pierna, un animal, lo que sea, ¿no? No puedes huir del peligro, mueres. No puedes buscar agua, mueres. No puedes buscar alimento, mueres. Te conviertes en alimento de alguien más. Eres presa fácil para otras fieras, ¿no? Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso suelde. ¿Se entiende el punto, no? Un fémur quebrado que se curó, es la prueba de que alguien tomó el tiempo para quedarse con el que se cayó. Alguien tomó el tiempo para vendar la herida, para cuidar, para llevarlo a un lugar seguro, para alimentarlo, para ir al río a buscar agua. Esta profesora creía firmemente en que un pequeño grupo de personas comprometidas podía cambiar el mundo, ayudándose unas a otras, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? Ese fémur, soldado, en el que hubo una rotura, pero que soldó y sanó, es la esencia de la comunidad, decía. Entender que no estamos solos y que nuestra supervivencia, nuestro bienestar, depende de los unos de los otros. Una ilustración bonita y muy visual de lo que es una comunidad que viven los unos para los otros. Me recordaba cuando leía esto en lo que Jesús dijo, ¿no? El estilo de vida que Jesús nos llama a tener. Jesús dijo, nos dio como un nuevo mandamiento. Este mandamiento nuevo doy. No que viváis desconectados los unos de los otros, que os améis los unos a los otros. El llamado es gigantesco porque dice, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. A más. 35, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos. Repite, si os amáis unos a otros. Una comunidad donde metafóricamente, ¿no?, hay muchos huesos soldados, no sé si es la palabra técnica, soldados, o donde hay muchos huesos que se ve que estuvieron rotos pero que están sanados, donde hay gente restaurada, gente que quizá en la sociedad habrían sido los grandes olvidados, pero que tienen un lugar. Los débiles tienen un lugar, los enfermos tienen un lugar. Una comunidad donde todos tienen algún hueso que estuvo roto, pero que está sanando, que está soldando, porque uno a otros se están ayudando, ¿no? Ahí Dios brilla. Es una iglesia, dice el texto, dice Jesús que Dios usa para la misión. Conocerán que sois mis discípulos. Ahora, si en vez de dar amor, de ayudar al que tiene el fémur roto, solo lo buscas en otros, a veces vamos saltando de iglesia en iglesia. Mucha gente cambia de iglesia buscando una comunidad vibrante en su fe, que ame con fuerza. Pero nos olvidamos que la identidad de ser iglesia no es estar buscando gente que lo haga. Es darlo, dar amor, dar ese sacrificio, ¿no? Porque si solo lo buscamos, la iglesia se toxifica. Y el fémur, en vez de sanar, generamos más heridas, más roturas. Y esto es una realidad a veces en la iglesia, ¿no? En vez de sanar, surgen heridas, infecciones. Nuestro texto hoy
después de este viaje por la metáfora, señala que Dios hizo un pacto de amor para sanar el fémur, para generar una nueva comunidad. Y luego dibuja cómo ha de ser esa comunidad, cómo han de verse esos seguidores de Jesús. Así que vamos a meternos un poquito ahí. Lo primero que dice el texto es interesante, que Pablo comienza diciendo que lo que va a decir es para nosotros. No sé si hay algún judío de nacimiento entre nosotros. Creo que no, ¿no? Porque dice, versículo 11, por lo tanto, recordad, gentiles de nacimiento, dice, esto va para vosotros explícitamente. Para los que desconectan cuando hablo porque piensan que hablo para judíos, esto va para los que no son judíos. Y explica un poquito qué significa. Los que sois llamados, los que sois llamados incircuncisos por los que están circuncidados, ¿no? Por aquellos que se llaman de la circuncisión. Los judíos, esto es como un insulto, ¿no? Eres un incircunciso, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Si vosotros no estáis circuncidados, pues sabemos que este corte en el prepucio un símbolo potente de la identidad judía, ¿no? Vosotros no estáis circuncidados, pues vosotros, versículo 11, recordad, versículo 12, recordad que en ese entonces, antes, y ahora describe todo un panorama tétrico, ¿no? Estabais separados de Cristo, excluidos del pueblo de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel. Más cosas, ajenos a los pactos, el pacto de Dios no era para nosotros, ajenos a los pactos de la promesa, y sigue, ahí un poquito más, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un montón de frases para decirnos que estábamos perdidos, separados de nuestro Creador y de la vida de nuestro Creador. Pero, hay otro pero ahí bonito como la última vez, pero, versículo 13. Ahora, y ahí la clave, y esta va a ser la clave, fíjate todo el tiempo, fíjate lo explícita que es la Biblia en cuanto al lugar de Cristo Jesús en nuestra fe. Nosotros a veces lo dejamos como muy implícito en el fondo de cuando conocimos a Jesús. En Pablo y en la Escritura siempre es algo explícito, es nuestra identidad. Pero ahora, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Ese es el pivote donde todo ahora gira. En Cristo Jesús. A vosotros que antes estabais lejos, Dios, mira cómo enfatiza que lo ha hecho Él, Dios os ha acercado, os ha llamado y os ha acercado mediante la sangre de Cristo. No puede ser más explicativo, hay poquitas palabras, pero ahora, en Cristo Jesús, recordad, Pablo está diciendo, ahora, en Cristo Jesús, vosotros antes estabais lejos, ahora estáis cerca, pero mediante la sangre de Cristo. ¿Veis el juego de Pablo? No quiere que nadie se pierda. Aún así nos perdemos a veces, con nuestros méritos y con juicios de valor y todo eso, ¿no? ¿Qué está señalando Pablo? Que nosotros, la realidad es que fuera de Jesús, estamos ajenos a ese pacto de Dios, ese pacto eterno de Dios, el pacto de salvación, el pacto de restauración que desde Génesis 3:15, desde el principio del principio ya aparece. Leíamos en Efesios la última vez que antes de la fundación del mundo ya Él estaba buscándonos, ¿no? Antes de que tuviesen puesto tu nombre, Él ya te estaba viendo y amando, ¿no? No estábamos en el pacto, pero dice, en Cristo Jesús sí. O sea, todo lo que el versículo 11 dice que no teníamos, el 12, perdón, separados, excluidos, ajenos, sin, todos esos sin, ahora son sí en Cristo Jesús. Está diciendo, todo lo que digo en el versículo 12 que no es nuestro, que no es vuestro, en Cristo Jesús es vuestro. Es vuestro. Por Él es vuestro. Y la frase es como muy explícita, ¿no? No sé si te sorprende o no. El versículo 13 al final dice, Dios, y es bonito también, Dios, la metáfora, os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo fueran ahí en la metáfora unos hilos o unas cuerdas o el método para que Dios haya podido hacernos suyos, apropiarse de nosotros mediante la sangre de Cristo. ¿Qué señala Pablo ahí? No solemos hablar en estos términos tan crudos, ¿no? Mediante la sangre. Habla de la realidad y la necesidad de un sacrificio sustitutivo. Esto era muy habitual en la cultura antigua, el lugar de un sacrificio
sustitutivo. Hablamos mucho de esto con las personas que se van a bautizar la semana que viene. Por cierto, recordar, para los que no estaban o que quizá vean el vídeo por YouTube, quedamos el domingo que viene aquí a las 11. Tendremos una celebración aquí un poquito más breve de lo normal y caminaremos junto a la playa para celebrar los bautismos. Hay probabilidad de que en algún momento chispee un poco, no hay problema. Tráete tu paraguas y los que se bautizan van a caer en el agua, así que de una manera u otra va a haber bautismo. Las chispas no van a frenar nada, así que vente preparado. Y hablamos mucho de esto, ¿no? El primer día, tuvimos 3 encuentros, el primer día hablamos de qué es el bautismo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde ha salido todo esto, no? El segundo día vimos 3 casos muy bonitos en el libro de Hechos de personas con nombres y apellidos que se bautizaron y cómo fue eso, para asumir esa realidad. Y el tercer día vimos qué tipo de fe hay que tener para bautizarse. Porque hablábamos que fe, hay gente que tiene fe en cualquier cosa, ¿no? Fe en las setas, fe en cualquier Dios que has hecho, fe no significa nada. Hablamos de una fe muy concreta. Yo les decía, porque muchas veces lo que decimos, me bautizo porque creo en Dios. Pero en Dios creen todas las religiones. Tenemos que concretar un poquito más. ¿Qué significa eso? El bautismo significa que confiamos en Jesucristo, como Dios y como Salvador, en Jesucristo. Y eso es lo que dice el texto. Mediante la sangre de Cristo. Y hablábamos de esto mucho, ¿no? El último día estuvimos en Romanos 3, que habla del sacrificio de Jesús y lo que significa y cómo debemos apropiarnos de eso para luego ir a las aguas del bautismo, donde aquello que ha sucedido en nuestro interior sucede en el plano físico y visual y material, en ese bautismo. Y la sangre habla de un sacrificio. Habla de un sacrificio. Yo les preguntaba a ellos, a los chicos, ¿respetaríais a alguien que hace ojos ciegos al mal? Incluso si te beneficia, ¿no? Los martes aquí físicamente me reunía sobre todo con los adolescentes y les preguntaba, si tú robas algo de electrónica en el instituto y el conserje te ve, pero se hace el loco, a ti te beneficia. Si eso nos beneficia, ¿no? A ti te beneficia porque te lo llevas y no pasa nada, que Dios te está viendo, pero ¿me entendéis, no? Pero tú confiarías en ese conserje si un día necesitas consejo, ayuda o alguien que te acompañe en algún momento difícil de la vida. Alguien que ha estado haciendo ojos ciegos a tu mal, ¿confiarías en él? No confiaríais en él. Irías a buscar a los que sabes que son justos, a los que sabes que tienen esta virtud de la justicia. Entonces, yo les preguntaba, ¿Dios está haciendo ojos ciegos a vuestro mal para que os podáis bautizar? ¿Está haciendo ojos ciegos a lo que sois? Porque si es así, no podríamos respetar a Dios. Si Dios es un Dios que simplemente dice, no pasa nada, vamos. Piénsalo, no podríamos respetarlo. No podríamos respetarlo, mucho menos, eso está muy claro, si perdonase a todos los que hacen crímenes horribles con otras personas, con niños, las cosas que casi toda la población está de acuerdo que son horribles, que les perdonase sin más, pero con tus pequeñas cosas también. ¿Respetarías a un Dios que simplemente deja pasar tus pequeñas cosas? Y en el texto, en Romanos 3, aquí también habla de esto, hablamos que Dios no hace ojos ciegos a tu mal. Dios sufrió y pagó por tu mal. Él ocupó tu lugar, Él murió por ti, Él derramó sangre por ti. Por eso Dios puede abrazarte con amor, con perdón, con todo, y ser justo al mismo tiempo y que puedas respetarle al mismo tiempo. Dice el texto que Dios os ha acercado, no de cualquier manera, mediante la sangre de Cristo. Él pagó. Por eso es justo y virtuoso y puede hacer este pacto de salvación y de gracia. Y luego del 14 al 18, Pablo empieza ahí a desarrollar esta idea de muchas maneras, muy bonita. La primera frase es, porque Cristo es nuestra paz. Qué bonito, un versículo para rodular alguna pared en alguna parte. Porque Cristo es nuestra paz. Y el énfasis ahí es que judíos y gentiles, o sea, toda la humanidad, de dos pueblos que nadie uniría, de dos pueblos en Cristo Jesús ha hecho uno solo. Dice el texto luego, fíjate qué visual es,
derribando el muro de enemistad que os dividía en su sacrificio. En su sacrificio. Y Pablo insiste en esta sección en que Dios ha hecho un pacto para generar un solo pueblo. Esa idea es clave en esta sección. Un solo pueblo, se repite mucho. Una sola comunidad, diversa, pero una. Un pacto, una comunidad. Extensa, pero con la paz con bandera. La paz se repite un montón en la lectura. La paz, el pacto, uno solo se repite todo el rato. Y un verso solamente en el que pararnos un poquito, el 16, está en medio de esta sección. Dice, con el propósito para reconciliar con Dios, lo que Jesucristo hizo, para reconciliar con Dios a ambos en uno solo, en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Cuál es la clave imprescindible, la pieza que si quitas pierde todo el sentido de lo que Pablo está diciendo? ¿Cuál es la clave imprescindible en todo lo que Pablo está desarrollando? Está ahí en el texto. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante la cruz. Y ahí la palabra mediante. Hablamos de esto mucho, que Jesús es un mediador. Él media entre Dios y nosotros. Él hace de mediador. Ya que Jesús pagó, tenemos acceso abierto a Dios, a todo lo que Él es y a su amor por nosotros. Como dice este texto, porque la cruz media por nosotros, porque en la cruz, termina el 16, dio muerte a la enemistad. Porque Dios, como es justo, tiene un problema con tu mal. Esa es la realidad. Dios, como es justo, sí que tiene un problema con tu pecado. Y como es justo, no puede perdonarte sin más. Por mucho que confieses, por mucho que hagas, no puede. Pero, dice el texto, mediante la cruz dio muerte a esa enemistad. En la cruz sí acabó con ese problema, porque ya Él pagó. Porque ya Él pagó. Entonces la cruz, el sacrificio de Jesús, la sangre, toda esta realidad, con mucha metáfora también, es la clave para encontrar paz con Dios, para que Dios haga un solo pueblo en su pacto. Y luego la sección termina del 19 al 22, describiendo a este pueblo único de Dios. Ha hecho como Pablo un pequeñito párrafo de introducción, del 11 al 13, de que antes estabais lejos, extraños, sin pueblo, sin Dios, sin esperanza, todo eso. Ahora sí. Luego del 14 al 18 ha descrito con mucha palabra, de forma muy bonita, de forma muy precisa, que en Cristo es que encontramos esa paz. Dios reconcilia todo en la cruz. Y aterriza la sección, y hoy terminamos ahí, aterrizamos ahí, del 19 al 22, ¿qué comunidad genera Dios? En base a su pacto, porque Dios no improvisa, en base a su pacto, ¿qué comunidad genera Dios? Y lo que quiero que veamos ahí, no vamos a poder desarrollarlo todo, estamos casi aterrizando ya el mensaje, pero fíjate toda la metáfora que hay ahí. O sea, ya hemos visto mucho, ¿no? Pero hay mucha más metáfora, mucha más ilustración. De alguna manera el texto bíblico, no solamente en Apocalipsis, por todas partes quiere activar tu imaginación para que vayas más allá, entiendas y experimentes más quiénes somos en Cristo Jesús. Mira, lo leemos juntos, metáforas. 19 dice, por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros. Ya comienza con una metáfora. No sois alguien desconocido, en problemas, sin contacto, sin networking, sin derecho a hacer nada, extranjeros, con toda la problemática que eso es irte a un nuevo país, buscar trabajo. No sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Ahí está, como eclesia, una comunidad donde el fémur puede ser sanado, porque ahí unos a otros estamos ayudándonos. Conciudadanos de los santos, final del 19, otra metáfora diferente, y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia del ser creador. Otra metáfora nueva, versículo 20. Pablo está aquí, no avisa, está cambiando de metáforas todo el tiempo. Ha hablado de extranjeros, de extraños, luego de una comunidad, luego de la familia de Dios, y de repente ahora habla de un edificio. Edificados
sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora está hablando de una construcción de repente, sobre la base de hombres que Dios llamó para traer su mensaje. Dios en la historia, desde hace miles de años, ha ido revelando a través de profetas, últimamente de los apóstoles y por último de Jesucristo, se ha ido revelando quién Él es, cuál es su plan. Y sobre toda esa revelación estamos construyendo esta comunidad. Es una ilustración de la comunidad. Eso es una foto, le dije a la inteligencia artificial, le dije, a ver qué hace. Le di todo este texto y di, hazme una imagen. Le dije, con todas estas metáforas, hazme una imagen. Pero sigue, todavía queda más, ¿eh? Estamos siendo edificados nosotros, la gente de Dios, los miembros de la familia, los conciudadanos, los que antes éramos extranjeros. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí está como en el centro, ¿no? 21. En Él, todo el edificio, bien armado, se está construyendo ahí, se está armando, se va levantando. ¿Ves? Aún está en proceso. Eso está bien en la imagen. ¿Ves que están los andamios ahí? Aún está en proceso. Esta es otra metáfora. Es como un fémur, aún está sanando. La iglesia es como un fémur que aún está sanando. Es como una herida, aún está cicatrizando. Entonces, tanto en una construcción, como en un fémur que está sanando, como en una herida que está cicatrizando, podemos cuidarla o hacerle daño. Los que estamos en esa comunidad. Podemos ayudar a construir o podemos destruir. Podemos ayudar a vendar o podemos ignorar y dejar a su aire al que no puede por sí solo. Podemos ayudar a curar la herida o podemos traer infección a la herida. Y de eso hablará mucho Efesios en adelante, casi los 3 capítulos que quedan, Pablo va a hablar de eso. En él todo el edificio bien armado se va levantando, está en proceso todavía, para en algún momento llegar a ser ¿qué? Otra metáfora diferente. Ya no es conciudadanos, ya no es un edificio, ahora un templo santo. De repente el edificio, un templo santo. En el Señor. El lugar donde Dios habita. Y 22 por último, en Él también vosotros, por si estáis perdidos, estoy hablando de vosotros, en Él también vosotros sois edificados juntamente para ser, depende de la traducción, morada de Dios, pero morada no es una palabra que utilicemos mucho, ¿no? Para ser casa de Dios. Si lo de templo es como demasiado, la casa de Dios. No es que estemos construyendo una casa para que Dios habite, es que la comunidad de Dios, la gente de Dios es, en la metáfora, es la casa de Dios. Aquí parece que no, porque está la gente y el edificio, pero todo es lo mismo, todo es la gente. Donde Dios habita, donde Jesús es el centro, donde la revelación progresiva de Dios a través de sus profetas y sus apóstoles es la verdad. Y eso está como creciendo ahí está en proceso todavía, esa obra está en proceso. Dar a la siguiente, José, está el título otra vez. Es el punto, ¿no? Dios no improvisa, Dios está haciendo algo. Dios ha hecho un pacto consigo mismo para salvar, para traer su vida y lo va a seguir haciendo con todo aquel que en Él cree. Y está generando una comunidad. Está generando una comunidad. Con su pacto podemos estar tranquilos porque nuestro rendimiento no cuenta. Dios promete algo consigo mismo y Dios lo hace. Y el pacto de salvación Él se lo ha prometido a sí mismo. Es un pacto unilateral. Por su fidelidad a sí mismo. Ese es nuestro gran regalo, porque si no estaríamos perdidos. Como las religiones que van como locos, nunca tienen una esperanza clara acerca de qué será de sus vidas. Nosotros tenemos una esperanza clara gracias a que Dios se prometió a sí mismo salvar a todos los que creen. Y luego una comunidad, ahí las imágenes, ¿no? La iglesia, y un pueblo, una nueva humanidad, una familia, un edificio, un templo, la casa de Dios, todo esto. Una comunidad que está en proceso todavía, ¿no? Pablo está empeñado de alguna manera en que entendamos que es por Jesús, por medio de la cruz, y que nos creamos lo que somos, la comunidad de Jesús, y que vivamos en base a lo que somos, una sola comunidad, que es clave hoy, un solo pueblo, una sola comunidad, la iglesia, la familia de Dios, un fémur roto sanando, una herida curando. En la siguiente imagen, aquí vemos primero el pacto de Dios, a la izquierda, eso está claro, eso es un hecho. Pero luego la paz horizontal que ha producido esa paz vertical, eso está trabajándose todavía.
Y ahí influimos todo. Él hizo posible la paz vertical. De hecho, la paz vertical, el que Dios nos salve, nos restaure, nos cambie, nos da el poder para hacer la paz horizontal, porque nosotros tampoco podemos, pero por el poder de su Espíritu podemos buscar la paz horizontal. Recibiendo de su amor, en otra metáfora, podemos proyectar su amor. Sanando nuestros huesos, nuestras heridas, podemos ayudar a que otros sanen, ¿no? Y propiciar la paz horizontal gracias a la paz. Todo es por la paz vertical, pero en esa paz horizontal jugamos un rol. Entendemos esto, ¿no? Jugamos un rol. Y Pablo lo desarrollará. No voy a entrar en mucho detalle en los capítulos siguientes. Pero nosotros podemos colaborar con esa comunidad y la comunidad que Dios quiere hacer, o podemos dañarla. Eso es una realidad. Yo he experimentado ambas cosas. Podemos demandar, como decíamos antes, demandar una comunidad que tenga una fe vibrante y que ame, como si fuera un ente, porque hubiera una comunidad perfecta, o ser esa comunidad. O ser esa comunidad que tiene una fe vibrante y ama, serlo tú para los demás. Cuidar el fémur roto, cuidar la herida, practicar el amor de Jesucristo. Una frase un poco resumen: la paz vertical recibida debe transformarse en paz horizontal vivida, en ese proceso de construcción. Y lo practicamos en nuestra vida diaria. Al final cada uno está viviendo sus vidas, en tiempos bíblicos también. La gente estaba trabajando, criando familias, haciendo la cosa, ¿no? Pero en medio de todo eso podemos practicar esto con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, cuando nos reunimos aquí en los grupos pequeños, cuando quedamos con alguien, el Señor nos pone carga por alguien, orando por las personas, siendo generosos con otras personas. Simplemente con la idea clara de que somos uno, que era lo que más dividía en este tiempo, que los judíos no querían ni ver a los gentiles. Nosotros no tendremos relación porque es imposible con toda la iglesia, porque son millones alrededor del mundo, pero tenemos claro que somos la iglesia, que todos somos uno, y en la medida de lo posible nos cuidamos mutuamente. En la medida de nuestros dones, de nuestro llamado, de cómo Dios nos guía a hacerlo. Toda esta metáfora bonita, abundante que vemos en el texto hoy, Jesús la sintetizó de alguna manera, y aterrizamos aquí, cuando oró en Juan 17. Juan 17, versículo 21 dijo: para que todos sean uno. Está orando ahí Jesús y ora para que todos sean uno. De hecho, es una oración bonita para orar cada día. Orarla sintiéndola con todo el corazón, tenerla en alguna parte. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Fíjate la profundidad ahí. Y luego otra vez, la misión, igual que antes, ¿no? Que el mundo os conocerá en cómo os amáis. Aquí otra vez, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos sean uno, que como yo estoy en ti, ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una comunidad. Hacer lo posible no para dañar más el fémur, sino sanarlo, o la herida, o la ciudad, el pueblo, la metáfora que más nos guste. Porque cualquier otra cosa nos daña a nosotros. Nuestras propias heridas nos daña a nosotros. Y daña a la iglesia, porque traemos infección a la herida en vez de salud, o cuidado, o sanidad a la herida. Nos daña a nosotros y dañamos a la iglesia. Cualquier otra cosa. Partidismo, personalismo, guardar el rencor, apartarnos para siempre. Cualquier otra cosa que no sea un sentir normal de que somos una comunidad que vivimos juntos, a pesar de que estamos haciendo la vida con normalidad, vivir con este sentir, buscar momentos para encontrarnos. Por eso somos intencionales, por ejemplo, con los grupos pequeños, ¿no? Que todos estemos de alguna manera en algún lugar, alguna hora donde nos reunimos. O los domingos, cada día del año, cada domingo del año a las 11, porque si no quizás ni nos veríamos en estos momentos. Y son puntos desde donde partir para luego quedar con personas. A veces en los grupos pequeños, ¿no? Las personas dicen un motivo de oración, una carga de la vida, y quedas luego durante la semana para hacer un café, para compartir la vida, para ir aún más allá en ser un pueblo, en ser uno solo. Porque cualquier otra cosa nos daña y daña a la iglesia. El llamado es
darnos con sacrificio, ser uno, amar, darnos con fuerza, como decía Jesús, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Oramos juntos. Padre, gracias por la descripción de este texto acerca de la centralidad de Jesucristo, la mediación de su cruz, de su sacrificio. Como decía el texto, en Cristo encontramos la paz. A nivel personal lo hacemos, pero también a nivel comunitario, Señor. Y esta comunidad que pintas aquí de muchas maneras, con muchos dibujos, con mucha ilustración diferente, te damos gracias porque tú lo estás haciendo, Señor. Tú lo estás sosteniendo, llevas miles de años haciéndolo. Y te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a cuidarlo también, a propiciarlo también, a fomentar esa paz horizontal, ya que hemos recibido esa paz con mayúsculas, ese shalom vertical. Primero, impactados por lo que dice el texto, por el amor que nos tienes en Cristo Jesús. Que más y más el sacrificio de Jesús nos sensibilice, que más y más podamos experimentar cuán amados somos en Cristo Jesús, para luego poder dar ese amor y propiciar esta paz en esta única comunidad, esta iglesia, esta familia tuya. Bendice esta iglesia en este lugar, de todas las comunidades, municipios alrededor. Bendice tu iglesia, Señor. Y oramos con Jesús que tu iglesia sea una en este lugar también. Y que así el mundo pueda seguir conociéndote. En el nombre de Jesús, amén. Amén.